Mi nombre es José Luis Carich, por si no lo sabíais. Soy instructor de una escuela de Cábala y estamos dentro del contexto de una clase de Cábala. Pero en el día de hoy, a raíz de varias preguntas que me han hecho los estudiantes, pues quiero dedicar este espacio a explicar unos conceptos relacionados con la política, para decirlo así en grosso modo. Se trata de contestar unas preguntas que me han hecho directamente, como por ejemplo, el instructor, ¿qué va a votar? ¿Qué opción va a votar? Y esto es una pregunta osada, ¿no? ¿Qué opción va a votar ahora en estas elecciones? ¿Y por qué? Y esta es una pregunta que viene con otra, generalmente, me la habéis hecho varios de vosotros. ¿Qué va a ocurrir? Así que voy a explicar qué voy a votar, voy a explicar por qué y voy a explicar lo que probablemente va a ocurrir y lo que seguro va a ocurrir. Y voy a decir por qué en una clase de Cábala nosotros debemos prestar atención a estos temas. Hay un dicho rabínico que dice: no hay Torah si no hay harina. Lo cual significa que si uno no sabe manejar la harina, el pan, los procesos de la comida y del manejo de las energías y fuerzas de la vida, pues no se puede dedicar al estudio de la Torá, al estudio del desenvolvimiento de la espiritualidad. Pero el refrán sigue, o el dicho rabínico, el midrashim, si de esto se deduce una enseñanza, continúa diciendo: antes hemos dicho no hay Torah si no hay harina, y entonces dice, pero no hay harina si no hay Torah, lo cual significa que hay que saber hacer la harina y hay que saber manejar bien los procesos de la elaboración del pan, la distribución del pan, la distribución del pan y las implicaciones de riqueza que hay en estos aspectos. Nosotros, en la enseñanza, somos una escuela ocultista. Ocultista no quiere decir escondido, no quiere decir que esté ahí. Eso es un significado que se deriva de una interpretación muy superficial. Ocultismo es la otra faceta del misticismo. Cuando alguien se desenvuelve espiritualmente, tiene varias facetas en la expresión de su vida, que pasan de una faceta que es de contemplación de Dios, de experiencia estática y mística, y de grandes percepciones de lo divino, a una experiencia que puede ser en la misma vida o vidas después, que se trata de poner todo esto en la práctica, de ser agentes prácticos en la vida, en la sociedad, en las naciones en las que se desenvuelve. Cuando uno empieza a manejar los conceptos espirituales en bien de los demás, para desarrollar una mejor sociedad y para desarrollar una mayor igualdad, fraternidad, libertad en los pueblos y en las naciones, entonces se convierte en un ocultista. Ocultista significa, en esoterismo, significa el manejo recto, sabio, equilibrado de la fuerza. Y la fuerza es lo que proviene por el descubrimiento de los planos internos y de los aspectos de la deidad. Estos aspectos son muy importantes y es necesario que nosotros alcancemos una visión un poquito más allá por nuestra obligación como estudiantes espirituales. Cuando vosotros preguntáis al instructor qué es lo que va a votar, el instructor siempre lo ha dicho desde hace ya mucho tiempo, siempre ha votado al mismo partido político y nunca se ha escondido ni ha negado de decir que él vota y quizás siga votando, depende del futuro, pero quizás siga votando a Esquerra Republicana de Cataluña. Este es un partido independentista, republicano, siempre lo ha sido, lo he votado desde los tiempos de Heribert Barrera y más allá, y esto viene de una costumbre de mi familia y de mis orígenes que tengo que explicar. Pero antes diré que el hecho de hablar de política en una clase de desenvolvimiento espiritual, si ese grupo es ocultista,
es lo más lícito y lo más recomendado del mundo, porque hay que saber manejar los grandes movimientos de opinión, de fuerza y de construcción de las mejores sociedades desde las altas perspectivas e ideales espirituales. Y esto se hace dentro de las logias, dentro de los templos y dentro de los grupos de meditación y de trabajo esotérico de todos los grupos espirituales que manejan fuerzas en el mundo entero. La política ha sido el patrimonio interno espiritual y que ha dado fuerza a los grandes movimientos libertadores del mundo, y ha sido una política que ha venido de orígenes espirituales. Rosacruces y masones estaban detrás de la liberación de Estados Unidos, de la creación de la gran nación de Estados Unidos. Las logias masónicas influyeron en la libertad, liberté, égalité, fraternité de la construcción de la República Francesa, y las logias lautarinas estaban detrás, y todos los libertadores de América han sido, en su mayoría, han sido masones, lo que quiere decir formación ocultista. La masonería es una formación, como dice el tibetano, una formación mágica, ocultista. Enseña a unir lo espiritual y lo material en una recta expresión en la vida útil y práctica. Otra cosa es que los masones estén a la altura de sus grandes principios, pero lo han estado y lo seguirán estando y seguirán ejerciendo su influencia por muchas partes. El hecho de que, si nosotros observamos a uno de los grandes líderes espirituales, del mundo entero, que es capaz de orientar, influir la vida de los grupos en todas partes a través de las obras que dictó a Alice Bailey, el hecho de que este maestro, el tibetano Dabat Hul, dedique una obra entera titulada como El destino de las naciones, el hecho de que en ese destino de las naciones se dedique temas extremadamente densos pero muy inteligentemente expuestos a la política, a la religión, a las relaciones humanas, ya debería darnos la pauta de que si somos estudiantes avanzados de espiritualidad no podemos mantenernos aparte de la política y no podemos mantenernos aparte de ejercer una influencia benefactora en la religión. Es cierto que muchos grupos, y aquí en España más, han dicho en sus logias, en sus reuniones, no hablaremos de política, no se habla aquí de religión, pero había una sombra castigadora que todavía está en la mente subconsciente de muchos, que les impedía simplemente decir la palabra libertad o cualquier otra, porque se jugaban la vida. Y aún en otros países de dictaduras también se ha estado y todavía se está perpetuando esta costumbre, que es una falsa costumbre de las logias en todos los sentidos espirituales. Si nosotros sabemos leer y vemos que el maestro tibetano en sus magníficas obras, sus 20 y tantos libros, nos dice que la jerarquía espiritual destinó ya hace tiempo un maestro específicamente para desarrollar el laborismo, ya sería suficiente impulso para que todo estudiante espiritual lo más fiel y consecuente a sus obligaciones, autoobligaciones, supiera por dónde tiene que desenvolver sus opciones políticas y hacia qué dirección se halla el gran impulso evolutivo de la vida de las naciones. Es cierto que todavía nos encontramos en un movimiento dual y las fuerzas pasan de un lado a otro, y así se consigue un equilibrio que lleva a los pueblos a escoger mejores relaciones de convivencia cada día más, porque huyen de lo doloroso y buscan lo placentero, etc. Pero para el estudiante espiritual las opciones quedan muy claras cuando tiene la suficiente visión y cuando tiene la suficiente perspectiva. El hecho, ahora yendo de nuevo a mi opción política, el hecho de que el instructor diga lo que va a votar es simplemente el hecho de un estudiante espiritual que explica su opinión. Cada uno de vosotros sois libres, los que me veis, los que me escucháis aquí, sois libres de ejercer vuestro voto, como es ese el derecho de una democracia, y escoger la opción que más creáis que es la conveniente para... Es un nuevo principio
privilegio de votar, y lo dejaremos así. Así que ante esa nueva opción de votación, pues cada uno de vosotros que escoja lo que mejor quiera, y estáis en completa libertad y además en completo secreto si lo queréis decir, y no lo tenéis por qué explicar a nadie, porque estas son las reglas del juego. Pero el que lo quiere decir, y el instructor se encuentra en este caso, lo dice y explicará ahora a continuación sus reglas. Pero antes de explicar estas reglas, quiero hablar de dos grandes errores que he oído mucho por estos entornos en Facebook, etcétera, acerca de por qué el instructor hace ya mucho tiempo que está hablando de la independencia de Cataluña, por qué aboga hacia un movimiento que parece que sea separatista, o que dicen que es absolutamente separatista, porque los independentistas son separatistas cuando estamos en la nueva era y deberíamos abordar la fraternidad, la unión entre los pueblos, el amor, etcétera. Es muy sencillo, y es tan sencillo, y no me extenderé mucho en ello porque donde hay suficiente inteligencia pocas palabras bastan. Es tan sencillo como saber que la fraternidad de la nueva era por la que abogan estos que exponen las opiniones superficialmente, que los clasifico así, pues esa fraternidad de la nueva era, de los New Age, que dicen que todo es amor y que todo paz, etcétera, y que deberíamos aunarnos, no tienen en cuenta los dos principios fundamentales que son anteriores al de la fraternidad, y sin los cuales la fraternidad se construye sobre bases de barro y bases falsas. Y el primero de ellos es la libertad. Ese es el primer principio. El segundo principio es la igualdad. Y el tercer principio es la fraternidad. Liberté, égalité, fraternité. No se puede ser realmente, sinceramente fraternal, a no ser que seas un maestro. Si eres un maestro, vale, pero estamos hablando de los pueblos. No puedes ser fraternal si no estás en una igualdad de condiciones ante todos aquellos con los que has de ser fraternal. Igualdad de conciencia, igualdad de oportunidades y todas esas igualdades de las que ya he hablado en otros vídeos, como por ejemplo las naciones espirituales, la vida de las naciones, etc. Y esto viene de una libertad. Y esta es la libertad de poder escoger. Los pueblos han de poder escoger la opción en la que quieren vivir y desarrollarse. Cuando los pueblos escogen, entonces viene la igualdad, porque es en un plan de igualdad, y luego viene la fraternidad. Si se invierten los valores, es una imposición, y esa imposición nunca da verdaderos sentimientos altos y elevados. Así que la libertad no sería necesario ni siquiera darla y decir, sois libres de poder votar y de poder escoger vuestra opción de gobierno o lo que sea, si hubiera una verdadera igualdad, porque entonces dirían, pero ¿para qué queremos nosotros votar si estamos todos iguales, si estamos todos fraternales? Así que algo falla en el sistema cuando alguien siente que tiene que poder votar, que tiene que poder decidir libremente si quiere estar aquí o si quiere estar allí. Así que este es uno de los conceptos erróneos que es necesario connotar en este punto. Y el otro concepto, como ahora no me acuerdo cuál era, cuando me salga ya lo diré. Para volver a aquello de por qué voto Esquerra Republicana de Cataluña, me baso en lo que diríamos la historia de mi familia. Mi familia, los Carich, vienen de una masía al lado de la frontera con Francia, cerca de la Junquera, para orientaros, cerca de Agullana, en el término de la Bajol. En esta masía estaba mi familia. Mi familia, hablo de mi abuelo, de mi padre, de los hermanos de mi padre, eran todos republicanos, pero muy convencidos, catalanistas, republicanos, hasta el punto de que en esa masía se detuvo el gobierno que iba al exilio con todos los camiones llenos de oro y de todo. Se detuvieron en el manso, en la masía en la que estaba mi padre. Incluso mi padre subió a un camión de los que estaban ahí aparcados, porque mi padre era un adolescente apenas en ese tiempo, movió el camión y el camión se desfrenó y fue a parar a medio de un prado, que luego tuvieron que recoger las cajas con el oro, que luego se escondieron en una mina de la Bajol, que pasaron la frontera, etc. Los hermanos de mi padre, uno fue oficial de la República, el otro luchó
estuvo en la República con las brigadas internacionales, estuvo en los maquis, o sea, tengo una historia que es una historia muy republicana. He sabido de la represión franquista sobre mi familia, que huyó a Francia, Argelès, los campos de concentración, todo esto, cómo se comportó nuestro vecino, todo esto lo he vivido muy intensamente en mí, en el pueblo, en los vecinos, las masías, la gente. Sé de ese sentimiento. Yo solamente veo una persona, hablo con ella 4 palabras y sé si participa de ese sentimiento. Ese es el sentimiento catalán profundo. Es un sentimiento de gente que cuando iban a la escuela escribían en catalán, aprendían en catalán y luego no se les dejaba ni pedir un billete de tren, como a mí me ha ocurrido. Es decir, un billete a Barcelona y me han dicho hable en cristiano. Si no, no le doy el billete. Bueno, este es un sentimiento profundo que se ha vivido muchísimo y que esta gente de mi edad y más adelante, de esas tierras profundas, lo que llamaríamos el nivel profundo de Cataluña, lo tienen muy vivo, lo saben muy bien. Ellos son catalanistas, ellos son independentistas, ellos no tienen ninguna duda y en un 92%, un 90%, un 95%, todos saben lo que tienen que votar porque están arraigados en una alma profunda, hasta podríamos llamar instintiva catalana, ¿no? Entonces esta naturaleza la he vivido durante mucho tiempo. Uno de mis amigos fue asesinado por la policía franquista aquí en las calles de Barcelona porque supuestamente pertenecía a Terra Lliure. Es uno de los mártires de Esquerra Republicana. Nunca he pertenecido a Terra Lliure, por cierto. Entonces todo eso lo he vivido muy intensamente, pero al mismo tiempo he vivido otra faceta también muy intensamente, y es que mi padre, que era de esa familia y que tuvo al hijo que ahora os habla, pues y tenía muchos perros y etcétera, pues mi padre se casó con una franquista. Así que no se casó con alguien de por allí, sino que se casó con una mujer franquista. ¿Por qué digo franquista? Era hija de un juez militar, así que ella era franquista y quería que José Luis fuera militar, así que siempre me dijo, tú niño serás militar, tú cuando tengas 21 años saldrás de teniente de no sé qué, y pues, quería que fuera militar. Bueno, no se consiguió, pero quizás en otra vida. La cuestión es que también viví otro aspecto, y es un aspecto extraordinariamente interesante, y es que mi padre y mi madre se entendían muy bien. Uno era rojo y el otro era nacional. Uno era de políticas de izquierdas y el otro de políticas de derecha. Hablaban, se entendían perfectamente. Y hay muchas anécdotas de esa buena convivencia con estos aspectos políticos. Y esto a mí me marcó mucho. Así que sé respetar y sé entender hasta cierto punto, porque nadie es perfecto, pero sé entender todas las opiniones políticas. Una vez, cuando estaba viviendo en Perelada, vino Franco con toda su comitiva, que lo invitó el dueño del castillo de Perelada, y pasaron con toda la comitiva de Franco pasó frente al castillo y estaba todo el pueblo de Perelada, que si alguien de Perelada me ve se acordará de esto, y estaba José Luis, estaba su madre, estaba su padre. Entonces al pasar por allí la gente gritaban los dos nombres de los grandes líderes de esa comitiva. Uno era Franco y el otro era Mateu. Mateu era el dueño del castillo, el que invitó a Franco en ese. Entonces la gente gritaba Franco, Mateu, Franco, Mateu. Pero mi padre gritaba Mateu, Franco. Cambiaba el acento, decía Mateu, Franco, i jo decía que si te... Papa, que si t'escolten, si t'entenen, diu, aquests no saben català. Mateu, Franco. Bueno, esto anecdótico, esto lo he vivido, pero diríamos que esto, en este momento, no tiene valor para mí. Para mí esto que ha hecho que en un principio pues fuera muy catalanista y fuera independentista y todo esto para mí ya está olvidado. Todo esto forma parte de algo que me han enseñado a desarrollar, que se llama el olvido del agravio.
No importa todo esto forma parte de leyes universales que ya equilibrarán sus deudas y equilibrarán sus características cuando sea el momento. Podría decir que los catalanes de adopción, depende de mucho lo que se va a votar, de que vosotros habéis estado aquí, Cataluña os ha recibido y ahora deberíais saber compensar ese instinto profundo de lo catalán que os ha dado tierra, que estáis ya en varias generaciones y deberíais devolver al menos esa confianza que se os dio con un voto hacia los catalanes. Pero la verdad, esto no importa. Os aseguro que eso no importa. Si lucháramos por esos valores, José Luis no diría ni palabra. Votaría lo que haya que votar y que sea lo que haya de ser. Pero no se trata de esos valores. Los valores que he captado, que me ha sido dado ver y que he sido impulsado a hablar, son otros, y la historia va en otra dirección. Esta historia que he relatado, me parece que los políticos hacen bastante bien de no tocarla. Y no me gusta cuando algún político decía sacar los dientes y hacer esto, no sé qué. No es bueno. Eso crea rencor, eso crea enemistad, crea separación. Eso dejémoslo, dejemos que la vida equilibre las condiciones, los karmas, lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado allá. Todo eso ya se arreglará solo. Hay otro principio, que es el principio verdaderamente importante, y es el principio que ya he dicho en seminarios y en clases, que es por el cual los estudiantes espirituales deberían luchar, si se llama luchar, o deberían trabajar, o deberían, si lo decimos simplemente, votar. Y es el principio de una nueva nación. Este principio de una nueva nación en Cataluña es el que opino e instruyo que deberíamos saber ver. Hay suficiente evidencia convincente de que la jerarquía espiritual ha prestado atención en Cataluña para que se cree una nueva nación. Esto lo digo como instructor espiritual. Ya he dicho que todo lo anterior no me vale. Todo lo anterior es demasiado personal, demasiado humano, demasiado común. No es para los estudiantes espirituales. Podéis votar lo que queráis y hacerlo como queráis, pero hay un rasgo que se ha dado en Cataluña durante todo este tiempo y que no se puede negar, y es que todo ha ocurrido con seny. En Cataluña se dice con seny, quiere decir razonablemente. Si bien esto lo pueden discutir, y no hace mucho me escribió alguien y diciendo, uno decía, catalanes, catalines, cataplines, así os muráis todos, pero con una muerte dolorosa y que sea muy lenta. Esto me lo escribieron en Facebook. Otro me escribió diciendo, así os separéis de España y Cataluña se ha puesto en medio del Atlántico y se hunda con un maremoto, cosas así. Pero a mí me parece, y hasta donde he visto, que aquí en Cataluña no se ha dado esa enemistad manifiesta, que se ha hecho todo desde un punto de vista bastante razonable, pensante, y ojalá no se pierda nunca esa perspectiva. Pero eso, según intuyo, no es más que una pequeña influencia de lo que tiene por venir. Cataluña, pero sobre todo Barcelona, está destinada desde la noche de los tiempos a ser una gran ciudad. Y cuando digo una gran ciudad, me refiero a un centro psíquico que liderará toda la zona del Mediterráneo. Este centro psíquico se está despertando y ha adquirido un auge importante desde el 92. En el 92, si observáis, el punto que podríamos decir, el punto culminante o el gran eslogan fue la fraternidad.
Ese fue el gran eslogan del 92. Esto transformó Barcelona, transformó Cataluña, transformó las relaciones, ha influido a lo largo de mucho tiempo en muchas partes, pero eso no fue más que una manifestación de un despertar. Las ciudades importantes son como centros de poder que existen en las naciones y que ejercen una influencia, una inspiración, ejercen un desarrollo evolutivo. Barcelona, opina el instructor, podéis ponerlo en tela de juicio, pero dejad pasar unos años, opina el instructor que Barcelona ya ha venido marcando desde ese 92, ha venido marcando una pauta de influencia benefactora, fraternal, de influencia amorosa, y no solo porque ama venga a Barcelona todos los años, sino por otras muchas de las actividades que se está haciendo y que está destinada a llevar adelante a lo largo de muchos decenios en una influencia que no se podría hacer de esta manera liderada desde la península. Se tiene que hacer liderada, y está profetizado así, liderada desde una ciudad mediterránea. Y no se trata de una elección o de una votación, se trata de un plan, y es un plan muy inteligente y muy bello que tiene que ver con la vida de la nación catalana. La nación catalana será una nación independiente, tanto si se quiere como si no se quiere. Así que lo que va a ocurrir, os lo explico ya y os lo digo ahora, va a ocurrir que Cataluña se va a independizar. Esto es lo seguro, y se lo digo a todos los españoles, a los catalanes, se lo digo a Obama si quiere oírlo, aunque es posible que ya lo sepa, y se lo digo a muchos que están forzados a decir lo que dicen, pero saben lo que han de saber. Y no se trata de decisiones políticas, se trata de una fuerza interior que se va a desarrollar y que se va a constituir en una nación que va a liderar el sur de Europa, y la va a liderar porque existe la mente racional suficiente para ser capaz de incorporar unos principios que sean modélicos y que sean de adalid de la civilización. Esto será un gran revulsivo para el resto de España, y a la larga España competirá con Cataluña en los altos ideales, así que será benefactor para España y para Cataluña. Cuando haya ocurrido la independencia de Cataluña, España tendrá un gran shock, eso lo he dicho en un vídeo. Ese shock producirá un beneficio, pero un beneficio que ahora ni siquiera se lo imaginan ni los gobernantes ni los opositores, porque será un gran revulsivo y se acabará la manera en la que se ha estado gobernando hasta ahora. Pero pasará esto a través de la experiencia aparentemente dolorosa de la separación de Cataluña. Esta separación de Cataluña creará una competición por ser los mejores, y ese ser los mejores serán los mejores en esas políticas que se dicen políticas de fraternidad, de altos ideales, de justicia, y políticas que eliminen totalmente esa estirpe política que viene de la dictadura, que está muy presente en muchos lugares de la península ibérica y que únicamente no la reconocen los que pertenecen a ella, porque es reconocida en el mundo entero. Entonces, este hecho es lo que seguro ocurrirá, pero hay todavía algunos aspectos que hay que aclarar. Ahora me ha venido el otro error que antes tenía que decir. Es el error de que ¿cómo se puede crear una independencia en Cataluña, una nación mejor, si está el 3%, está la corrupción y está todo lo que está, que todos sabemos que está, que no nos descubren nada, ni nosotros nos quedamos absolutamente así como asombrados cuando nos dicen que en el gobierno de España se ha descubierto tal corrupción y en el gobierno de Cataluña se ha descubierto tal corrupción. Esto lo sabemos, y sabemos que en todo este país todo el mundo ha funcionado bajo corrupción. Yo conozco amigos que han trabajado en gremios, en grandes empresas, que en mi experiencia laboral yo sé cómo se hacían las importaciones, porque si no había una tajada no te daban cupo, sé de todo esto. Pero os digo una cosa, una nación es como un estudiante espiritual. Una nación destinada a ser un alto ideal no parte de la santidad,
no se parte de la santidad. No, el inicio de una nación superior no es una nación superior, es una nación inferior. Así que es de la corrupción, de las malas maneras de hacer, de donde se ha de crear una nueva perspectiva. No sirve el proceso de decir hay que ser absolutamente limpios, absolutamente justos, incorruptos, sanos políticamente hablando para poderse independizar, porque eso no existirá nunca. Como el estudiante espiritual no puede llegar a la santidad partiendo de la santidad, se parte de la condición más equívoca en la que uno puede vivir. Uno de mis amigos y alumno a la vez le gusta que diga, se parte del burrado para llegar al adeptado. Entonces en las naciones también se parte del burrado, y el burro queda muy bien en Cataluña porque es uno de sus símbolos. Tenemos muchos errores, pero hay una cosa, y es que hay un impulso muy fuerte de altos ideales y de perspectiva y de crecimiento y desarrollo de una gran nación, y este impulso es imparable, y siempre lo he dicho, pero ¿es imparable ahora? Pues mira, aquí está nuestra opción. Nosotros tenemos la opción ahora de que sea ahora o que sea dentro de 10 años. De hecho, hay una profecía para el 2025 que dice que Cataluña será independiente, y es un gran estudioso, no quiero citar su nombre, pero es catalán y es gran estudioso, y tiene una cantidad de obras que son doctas, y no es actual, está fallecido, que son doctas en los temas de historia, en los temas de arquitectura, de filosofía, etc. Y dice que Cataluña, tanto si se quiere como si no se quiere, será independiente en el 2025. Pero el hecho de que en el 2025 sea independiente no contradice de que en el 2015 ya lo sea. Es decir, que en el 2025 puede que sea independiente porque ya lo consiguió en el 2015 o en el 2016 o en el 2017. Cataluña, nosotros, la generación actual, tiene la oportunidad de tomar el compromiso, cogerlo en sus manos y decidirlo ya. Se encuentra en una encrucijada de caminos y puede decidir el esfuerzo de que sea esta generación la que lo hace, o dejar este esfuerzo para la generación que viene. Os digo, la generación que viene, estos que ahora son adolescentes y que empiezan a votar, esta generación es la generación que hará de Cataluña una gran nación. No somos nosotros. Nosotros, en todo caso, tendremos las grandes dificultades, nos costará mucho y seremos los que tendremos que esforzarnos y autocomprometernos y a lo mejor, pues, no sé, hacer grandes trabajos y grandes esfuerzos. Pero hay una generación y está encarnada y está subiendo, y esa generación es la que, de una manera u otra, hará de Cataluña una gran nación. Y no por el resentimiento de separarse de España, que esto en esa segunda generación, partiendo de la nuestra, si partimos de más atrás, pues será la octava, la décima o la centeava, partiendo de la nuestra, esa generación es una generación que está elevándose sin rencor. Y eso es fantástico porque está elevándose, incluso diríamos, sin memoria histórica, y esto es maravilloso. Le dices algo así como, bueno, puedo ponerlo difícil, decir, ¿quién fue Lister? No sabríamos ni muchos de los que estamos aquí, pero puedo decirle, ¿quién fue Companys? ¿Companys? No lo saben, y a veces no saben ni siquiera quién fue Napoleón, pero no digo que sean tontos, ¿sabéis lo que dicen? Dicen, espera un momento que lo busco en Google. Bueno, esta generación es una generación que está predestinada. Es la que tomará las riendas a la nuestra y es la que llevará adelante los grandes ideales para los que ha sido Cataluña preparada durante siglos. Esta generación es la que hará de Cataluña una verdadera fuente y un verdadero núcleo de inspiración de los más altos ideales, porque
independizarse para seguir siendo una nación como cualquier otra, aunque digamos como Francia o como Suiza o como Portugal, no vale la pena. No vale la pena el esfuerzo. No vale la pena, y el esfuerzo se puede hacer en intentar entenderse y en intentar, como dice no sé qué, de la Constitución y de las federaciones, el Estado federal y no sé qué. Todo esto no conduce a nada más que, como mucho, a una mejora del estado presente. Aquí se trata de una encrucijada de caminos en la que hay que elegir si vamos a seguir siendo seres humanos comunes, en el buen sentido, o si vamos a elegir ser líderes de una gran empresa de índole superior. Llegado a este punto, ¿qué más tengo que decir? Me parece que ya lo he relatado todo. Los vídeos que he filmado durante este tiempo y que hablan de los grandes principios espirituales resumen esas grandes directrices por las que se debe ir. La opinión y lo que digo que deberíais considerar es que ante esta perspectiva, pues ver cuánto de realidad hay en lo que dice el instructor, ver vuestra posición de conciencia, saber que sois estudiantes espirituales y entonces escoger la votación que queráis. Hay una amplia perspectiva y hay varios aspectos donde podemos poner nuestro voto. Podéis decidir independencia o esos partidos que todavía están bailando sin saber muy bien lo que bailan y que no tienen las cosas absolutamente claras. Pero aquí, en resumen, de lo que se trata es de lo mismo que ocurrió en Escocia. Es un sí o un no, y el sí y el no tienen que estar claros y tienen que conducir a la misma situación en la que ahora nos encontramos, con esfuerzos para mejorar y pasando de un partido a otro, pero una mejora como la que estamos viviendo, o jugárselo el todo por el todo. Y el jugárselo el todo por el todo es coger una gran oportunidad que muy pocas veces se ha dado en la historia de la humanidad, de la manera en la que se está dando ahora. Generalmente se ha dado a través de una guerra. Se ha dado a través de una guerra de independencia que ha costado vidas y que ha sido muy dura, pero que bajo el emblema de la libertad y de la independencia se han separado, y bajo este emblema las naciones se han independizado. De España, si digo cuál sería la nación que se independiza, la número tal que se independiza, contaréis que son mucho más que 2 docenas de naciones las que se han independizado del imperio español, las podemos nombrar, todas ellas, ninguna de ellas ha dicho pido que se reforme se han independizado por las armas. En Cataluña no hay armas. En Cataluña hay conciencia, hay la petición de que en Cataluña se deje elegir, y si se deja elegir, pues confío, según mi percepción, que se elija independencia, porque, como decía hace un instante, es una oportunidad tan única. Han habido oportunidades en varias naciones que se han independizado en Europa, pero no tienen el caudal que tiene Cataluña, ni el caudal de harina, de riqueza, ni el caudal intelectual, ni el caudal de posibilidades de lo que puede hacer Cataluña si se logra amoldar a un nuevo Estado. Y será capaz Cataluña, si ocurre esto, será capaz de liderar a todas esas pequeñas naciones independientes que están en grandes dificultades, liderarlas y enseñarlas cómo una nación pequeña, Cataluña, puede llegar a sobrepasar los más altos ideales de Suiza, de Dinamarca o de Suecia, porque el empuje de fuerza psíquica que tiene Barcelona como ciudad solamente es comparable a Ginebra, a Londres, a Nueva York, a Darjeeling y a Tokio. Muy bien. O sea, solamente es comparable a estos. Es algo que os puede gustar o no os puede gustar, pero es que es así. Os aseguro que es así.
cuando en las siguientes reencarnaciones nos encontremos, de nuevo que nos encontraremos, y hablemos de esto, os diré, ¿os lo veis? Ya os lo dije, os lo expliqué cómo la línea fraternal de la nueva era, la línea fraternal de Acuario, que Cataluña no es Sagitario, no tiene características de imperio como tiene la península, Cataluña es acuariana. Así que los conceptos de nueva era, os explicaré, y lo recordaremos, y diremos, mirad esta nación cómo ha sabido liderar los conceptos de nueva era. Y es muy importante la tarea, porque la tarea no concierne a vivir mejor en Cataluña, la tarea concierne a desenvolver todo el perímetro mediterráneo en una área de fraternidad superior. Y esto es una tarea muy elevada y muy grande y necesita un punto focal que ha sido programado desde la noche de los tiempos. Y este punto focal está ahora en nuestras manos acelerarlo. Porque nosotros, si votamos independencia y logramos que haya un proceso de independencia, sea total o sea parcial, lo único que haremos será acelerar un proceso que, como he dicho antes, es imparable. Y lo he dicho siempre, es imparable. No nos podemos oponer. Lo podremos demorar, pero no podemos detenerlo. Ni los catalanes ni los que no son catalanes. No lo va a detener nadie, porque es el despertar de una energía, es el despertar de un centro, es el despertar de una poderosa manifestación psíquica. Así que si nosotros tenemos esa visión y estamos a la altura de la oportunidad y sabemos ir en esa dirección, podemos ser muy útiles. Podemos ser útiles en nuestras visualizaciones, podemos ser útiles en nuestras conversas, podemos ser útiles en nuestras áreas de servicio y podemos ayudar a los que vienen detrás, que son los que harán verdaderamente ese empuje que nos es dado a nosotros vivir en el inicio. Si no hay independencia porque la votación es insuficiente, pues diré y escribiré lo mismo que escribí en Escocia, y es: qué oportunidad perdida. Se ha votado por la inactividad, porque en el fondo lo que se habrá votado habrá sido la comodidad, la inercia, la inactividad, el seguir como hasta ahora, no sea que pierda esto, no sea que pierda lo otro, reformemos un poquito por aquí, digamos un poquito por allá, contentemos a estos, pero no se trata de esto, no se trata en absoluto de esto. Habremos perdido una oportunidad como generación, pero pasarán años y esto llegará a ser imparable y habrá otra efusión y Cataluña cumplirá aquello para lo que fue creada y no depende de nosotros. Nosotros somos meros instrumentos y no se trata de un grandeur, no se trata de nada que tenga que ver con la soberbia, el orgullo, el ser catalán. Ya os he dicho esto borrarlo, esto está fuera, tiene que estar fuera del agravio. Son los ideales de la nueva era, son los ideales de Acuario y son los ideales que van a llevar adelante a todo el sur de Europa y van a hacer de ese sur de Europa algo extremadamente emulable. Se trata de mostrar un ejemplo de convivencia, de saber hacer, de política inteligente, de ese Seny manejado desde la propia sede en Barcelona, en Cataluña entera. Dicen que vamos a perder la condición de Europa. Si la perdemos, la recuperaremos y nos la ganaremos mejor que nunca. Dicen que nos van a quitar el pasaporte, pero si hay dobles nacionalidades para muchos países de Norteamérica, ¿por qué no va a haber doble nacionalidad para nosotros? Dicen que no se va a dejar hablar castellano, pero si estamos hablando castellano. A ver, ¿quién ha venido a Cataluña y dice: no he entendido nada de lo que han dicho y no me han hablado nunca en castellano? Estos son falacias. Hombre, si aquí ese concepto ha estado siempre muy vivo, nosotros vamos a una expresión superior de todo esto. Y para terminar, os digo, insisto en ello, si Cataluña se independiza,
será un gran bien para todo el perímetro mediterráneo, un gran bien a plazos, no enseguida, pero está destinada a ser una mensajera de lo alto para todo el Mediterráneo. Cuando digo Mediterráneo, digo Marruecos, a Marruecos le interesa, digo más de lo que parece, Túnez, digo Argelia, digo Egipto, digo Israel. Israel tiene un vínculo con Cataluña intensísimo, porque toda la cábala se fue de Girona y Barcelona, se fue a Safed y se fue a Israel, y así podéis seguir subiendo Turquía, Grecia, Italia, Francia, etcétera, y las islas. Y si me he dejado algún país, es el más importante todavía, ¿cuál me he dejado? Libia. Oh, Libia. Todo esto lo liderará Barcelona, una gran ciudad. No estoy hablando de mañana, estoy hablando de nuestros hijos, de vuestros hijos, estoy hablando de vuestros nietos. Estos serán las personas inteligentes que vienen preparadas ya para liderar este movimiento. Y cuando ocurra esto, España se va a beneficiar como nunca lo había imaginado. El hecho de separarse de Cataluña va a ser el gran beneficio de la nación española, que será una nación, y escuchad, fuerte y unida. Más unida y más fuerte que nunca, pero unida en altos ideales. Los altos ideales que los que saben ver tienen frente a sus ojos. Y unida porque habrá aprendido que hay que respetar la libertad y la unidad para que haya fraternidad. Y habrá aprendido que hay que tratar en absoluta libertad y en absoluta igualdad a todos los pueblos, a los gallegos, a los vascos, a los andaluces, a los extremeños, a los castellanos viejos y a los castellanos nuevos. Y habrá un impulso extraordinario a lo largo de unos cuantos años que, cuando se vea así en la perspectiva, los historiadores que vean en decenios y en lustros dirán: qué bien lo que ocurrió. Hubo una transformación que involucró tantas fuerzas, tanto pensamiento y tanta transformación que nunca se habían imaginado que ocurriera así. Es el despertar del sur de Europa, y este despertar del sur de Europa viene por la separación y la transmutación de la propia España. Y esa separación, transmutación de la propia España es muy importante, está pensada, está planificada, y nosotros solamente somos meros instrumentos, y en esos meros instrumentos, que pronto tendréis como mínimo una doble nacionalidad, os digo, aprovechad la ocasión ahora, no dejéis la tarea para vuestros hijos, porque ellos están preparados y destinados para labores mucho más importantes que las nuestras. Las nuestras son más labores manuales, de saber escribir y poner una X donde hay que ponerla, etcétera. Así que mi última frase es: estad a la altura de la oportunidad. Dejad que los jóvenes lideren los movimientos de Cataluña y de España. Y no hagáis como en Escocia, que los viejos y de mente cristalizada giraron la opción de ser una nueva nación. Y los jóvenes, en su mayoría, se han quedado frustrados esperando una nueva oportunidad. Ved las encuestas y las opiniones que hay ahora. No dejéis la oportunidad para que la tengan que llevar adelante nuestros hijos. Esto es lo que os digo como instructor, puesto en el ámbito de TIP y COI, que era hoy hablaremos de política. Gracias por vuestra audiencia y, sobre todo, a votar. Gracias, vamos a cerrar.